Mano, no está, ¿da? Se ve que no está presente, pero si les parece, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Correcto. Muy Como bien. siempre, encomendándonos a San Juditas Tadeo, que sigue de visita aquí en México, Qué bien. para que nos ayude como país a resolver nuestros problemas. Sí, Este hombre. queridísimo primo de Jesús, sobrino de María y de José. Sí, Fíjate que, como en todas nuestras clases, vamos a encomendarnos a Dios nuestro Señor y agradecerle todo lo que hace por nosotros y todo lo que nos cuida y lo que nos ama. Y como hemos dicho, también le gusta que le demos nuestra parte, que es obedecer sus mandamientos, amar al prójimo y amarlo a él sobre todas las cosas. Vamos a prometérselo, por lo menos de manera voluntaria, aunque sabemos que somos falibles y nos equivocamos y nos tropezamos. Pero que nuestra mente sea agradar y obedecer a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a estudiar. Estamos en nuestro catecismo en la página 338 y vamos a continuar en el numeral 1174. Y donde estamos viendo cómo se debe celebrar la Eucaristía, si recuerdan. Y nos decía el catecismo todo lo que debe estar presente para celebrar correctamente la Eucaristía. Y ya veíamos, por ejemplo, todos los elementos que se deben usar en la misa, si ustedes recuerdan. Vuelvo a poner la imagen. Todo esto que ven debe estar presente en la misa. No importa que la hagamos en un ranchito sin templo ahí o en un jardín o en la Basílica de San Pedro. Estos elementos no deben faltar. Y luego veíamos también que deben aparecer también los santos en la liturgia, porque en realidad están presentes, ya lo veíamos. Cuando celebramos la misa, no debemos dudar que hay arcángeles, que hay ángeles, que hay serafines, que hay querubines, que hay muchos familiares nuestros que ya están en el cielo y que vienen a participar en esta celebración cósmica universal. Cada misa es una acción cósmica universal, puesto que en cada misa Dios se hace presente a sí mismo en su carne y en su sangre. Miren, más presencia de Dios no podríamos pedir entre nosotros. Es algo muy impactante. Pero vamos a continuar, si les parece, ahora con el complemento de la misa, que es, amigos, ni más ni menos que, perdón, sí dice aquí en los 73, ya lo veíamos, cuando la iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y los demás santos proclaman el misterio pascual cumplido en ellos, en efecto. Miren, cada santo en el cielo representa un obediente, representa a alguien que le creyó a Dios y triunfó. Cada santo, hasta el más pequeñito que haya, todos los que ya están en el cielo obedecieron a Dios. Todos los que están en el cielo se equivocaron aquí en la tierra. Todos los que están en el cielo pecaron. Hay que entenderlo bien. Pero corrigieron. Pero voltearon a ver el rostro de su padre cuando pecaron, le pidieron perdón todas las veces. Y vivieron en la tierra reconciliados.
no diría yo reconciliados, sino abrazados con su Dios. Recuerden que muchos santos pagaron con su vida el no apartarse de su Dios, no negarlo, no traicionarlo, no dejar de obedecerlo. Son los mártires, que miren, son millones. El último, ya decíamos, el padre Marcelo Pérez Pérez, que fue asesinado en Chiapas por promover la paz y el bien entre los indígenas mayas de Chiapas. Los santos, todos triunfaron. Todos, como dice el Apocalipsis, decía Jesús, al vencedor, al triunfador, le daré todos los premios prometidos. Pero al vencedor de qué, amigos? Pues al vencedor de las tentaciones, al vencedor de los espejismos del mundo, al vencedor de sus propias pasiones desviadas. O sea, hay que triunfar en muchas cosas en nuestra vida aquí en la tierra. Pero, como decía el gran emperador romano Julio César, lo primero es dominarnos a nosotros mismos, conquistarnos a nosotros mismos. Es una verdad la que descubrió este gran emperador, Julio César, el primer gran emperador de Roma, que dejó su nombre en el mes de julio por si les faltaba referencia. Y esto es real. Para agradar a Dios, dice Jesús, aquel que me quiera seguir, primero niéguese a sí mismo. Acuérdense, Lucas 11, primero niéguese a sí mismo. Es decir, primero renuncia a sus vicios, primero renuncia a sus defectos, primero renuncia a sus errores, dice Jesús, y después tome su cruz. Fíjense la invitación de Jesús. Jesús nunca nos ha invitado a gozar, ¿eh? Díganme dónde nos invita a gozar. Los reto. A que digan, como dice la secta, esta pare de sufrir. No, ¿eh? Jesús dice, ¿me quieres seguir? Le decimos, sí. Ok, quítate tus defectos, tus vicios. Y luego toma tu cruz. Fíjense lo que dice Jesús. O sea, primero para seguirlo, debo quitarme mis vicios, mis defectos, mis malas actitudes, mi flojera, mis debilidades, para poderlo seguir. Y luego tomar mi cruz, fíjense, ¿qué entenderían ustedes por cruz, amigos? Si no es sufrir. Jesús nos dice, prepárate a sufrir por mi causa, porque no hay de otra. Nomás vean cómo salió el del planeta, ¿verdad? Es algo que nunca vamos a entender. Esta escena que les estoy poniendo en la pantalla, y la puede explicar. Miren cómo salió el Dios hombre de este planetita Tierra que él creó por su amor. Y vino y se metió con sus hormiguitas, sus mosquitos, como dice el profeta Isaías. Y miren cómo salió del mundo. ¿Quién es el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que es el Dios todo amor? Miren, yo les pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar el sufrimiento que nos toca? Que nosotros sí nos lo hemos ganado. O sea, miren, Jesús con la cruz nos está diciendo que para llegar al cielo hay que sufrir. No nos asustemos, hombre. Miren, no hay salvación sin sufrimiento. Esta no es la secta de pares de sufrir, insisto. Ya dice el libro del Eclesiástico, ya te decidiste por el Señor y le decimos, sí, pues prepara la espalda, prepara el lomo, porque te va a llover, porque las pruebas te van a perseguir. Miren, yo los reto a que me digan un santo, uno, que no haya sufrido hasta lo indecible. Y todos conocemos muchos santos, pero no van a encontrar uno que no haya sufrido. Acuérdense, María, está claro que es de las mujeres que más han sufrido en la historia de la humanidad, siendo la más hermosa, la más querida de Dios, de quien se hizo hombre, el hombre Dios. Fíjense, ni a ella la exentó Dios del sufrimiento. Por lo tanto, no nos queda otra más que aceptar lo que Dios nos manda. Nunca
todo va a ser agradable, Dios manda de todo. Porque aquí en el planeta estamos a prueba, recuérdenlo. ¿De quién depende la salvación? De cada uno de nosotros, como maneje esta situación terrenal. Pero, miren, si María y Jesús sufrieron tanto, ¿cómo podemos esperar nosotros pasárnosle la vida nomás de vacaciones en Vallarta, sobre un lecho de rosas? No, hombre. Entonces, miren, termino el llamado de Jesús para continuar el catecismo. El que me quiera seguir, primero renuncie a sus defectos, a sus vicios. Luego tome su cruz, es decir, acepte lo que le venga en mi nombre. ¿Sí? Y luego sígame. Ahora sí, sígame. Ya estamos invitados, amigos, que estamos en esta clase, a decirle a Jesús, sí te sigo, a pesar de todo lo que me estás anunciando. Y esa es la respuesta que debe venir del hombre. Sí te sigo, Señor, a pesar de que va a haber espinas, a pesar de que va a haber dolor. Ah, pero también me tienes bien lleno de alegría, me tienes una familia, me tienes una casa, me tienes salud, me tienes trabajo. Siempre va a haber manera de contrastar esto. Pero si somos seguidores de Jesús, miren, no reneguemos de la vida nunca. Esa es la gran lección. Pero vamos a continuar ahora en el numeral 1174, precisamente sobre la liturgia, sobre el culto correcto a nuestro Señor. Y vamos a hablar de la extensión de la liturgia de la misa, que es conocida como la liturgia de las horas. Seguramente han escuchado o conocen este gran ministerio. Y dice el numeral 1174. El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, también llamado el oficio divino. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, como lo recomendó San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Y también en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Esto preocupaba mucho a la iglesia primitiva. Dice, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la iglesia, en la cual los fieles, tanto clérigos como religiosos o laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados, celebrada según la forma aprobada por la iglesia. La liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa, la que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Y miren, dice el catecismo de la iglesia, la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados a permanecer asiduos en la oración y al servicio de la palabra. Los religiosos y religiosas, por el carisma de su vida consagrada. Todos los fieles, según sus posibilidades, los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes
o reunidos entre sí, e incluso lo pueden rezar solos. Miren, hablamos aquí del Santo Oficio. Hay una guía, aquí lo pueden ver, este librito que nos va guiando cada día, cada día, cada día. Trae las oraciones y los laudes para cada día del año. Y entonces, lo que hace es que hace que la persona permanezca en oración, no nada más cuando vamos a misa. Esta es la función del oficio divino y ni más ni menos que las horas sagradas. ¿A qué se refiere esto, amigos? Miren, muchas veces, y se nos dice alguien que ya lo vivió. Yo muchas veces, cuando era adolescente y joven que viví lejos de la iglesia, desafortunadamente me convertí a los 33 años, pero yo pensaba en Dios solo cuando iba a misa. Fuera de misa, no pensaba en Dios. Y precisamente la liturgia de las horas nos ayuda a permanecer en contacto con Dios. No solo en la misa, fíjense qué interesante. Esto es muy bonito entenderlo. A través de la liturgia de las horas, yo agarro mi librito cada día y vuelvo a leer lo que me toca ese día y me vuelvo a conectar con Dios. Y vienen incluso himnos, vienen laúdes para adorar a Dios por lo grande que es, por lo amoroso que es. Debemos darle laúdes y aleluya por tantas cosas. Bien, pues esta liturgia de las horas lo que hace es que permanezcamos mentalmente en comunicación con nuestro Dios, sea cualquier día de la semana y sea prácticamente a cualquier hora del día. Es una continuación de la liturgia. Es como si nos lleváramos la misa a la casa, si me permiten expresarlo así. Pero vamos a continuar, numeral 1176. Celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos. ¿Por qué? Porque miren, recuerden que los salmos son canciones. La palabra salmo quiere decir en hebreo canción. Exactamente. Ya decíamos en clases anteriores que el rey David fue el que introdujo la música en la misa. Hablo de la misa, no importa si sea del Antiguo Testamento o el Nuevo, es al mismo Dios al que hemos adorado. Pero fue el rey David el que dijo, no, aquí necesitamos música y no cualquier música, sino la mejor música que el ser humano pueda componer y producir. Y ya decíamos que los 150 salmos del rey David permanecen en la misa eternamente. No hay misa sin salmo, amigos. Esa es la verdad litúrgica que estamos estudiando. Pero a veces la canción, pues nomás la rezamos porque no sabemos cantar. Pero el salmo en sí, la canción, pues se debería cantar siempre. El salmo debería ser cantado siempre y contestado con esta canción. ¿Por qué? Porque así le gusta a Dios. Volvemos a lo mismo. Igual en la liturgia de las horas, aunque esté en casa, debo cantar, entonar las canciones que me recomiendan. O cantar una canción que me salga del corazón en ese momento. Recuerden que ya decía San Agustín, fíjense el gran doctor de la iglesia, que orar con la mente es orar una vez, pero cantar es orar dos veces. Pues a Dios le encanta. Tomémoslo muy en cuenta, queridos amigos. Pero vamos a continuar exactamente en el numeral 1177, precisamente sobre este tema. Los himnos y las letanías de la oración de las horas insertan la oración de los salmos en el tiempo de la iglesia, expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, con los responsorios
y los troparios que le siguen. Y a ciertas horas, las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio celebrado. Ayudan a la inteligencia de los salmos y preparan para la oración silenciosa, la lectio divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración, se enraiza así en la celebración eucarística. La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento. Y miren, hay que entender esto. Dice aquí, la lectura de la palabra de Dios en cada hora con los responsorios y los troparios que le siguen, y en ciertas horas las lecturas de los padres y maestros espirituales revelan más profundamente el sentido del misterio. En efecto, miren, aquí estamos hablando que si ustedes compran el librito, aquí lo tienen en la imagen, vayan a una librería católica, oiga, ¿me puede vender el instructivo de las horas del oficio divino? Y debe ser actualizado. Cada año se elabora uno. Entonces, miren, si ustedes quieren hacer este compromiso con Dios, compren la liturgia de las horas con su compendio anual. Y ahí van a tener, fíjense, la guía para todos los días, como si siguieran la misa. Porque van a tener lecturas, van a tener salmo y van a tener reflexión sobre lo que acaban de leer, tal vez explicado por San Agustín o San Jerónimo. Fíjense qué valioso es. O sea, ojalá se hagan, voy a decir, adictos, se vale la palabra, ojalá fuera eso, a la liturgia de las horas, que nos ayuda mucho a mantener nuestra mente en nuestro Dios, no solo en la misa, como ya lo decíamos. Pero ahora, amigos, vamos a entrar a otra fase de este asunto. Y estamos hablando precisamente de el lugar. Ya vimos lo que se necesita para la misa, si se acuerdan. Todos los instrumentos que debemos tener, los vuelvo a poner. Obviamente debemos tener un altar. Todos los elementos para el oficio de la Santa Misa. Sí, pero dice aquí, numeral 1179, ¿dónde celebrar el culto en espíritu y en verdad? Como lo dice Juan en su Evangelio capítulo 4, versículo 24, de la nueva alianza, no está ligado a un lugar exclusivo. Toda la tierra es santa. Fíjense qué importante lo que dice aquí. Y esto hay que entenderlo incluso astronómicamente. Dice, toda la tierra es santa y ha sido confiada. Fíjense qué interesante lo que dice. A los hijos de los hombres, cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas reunidas para la edificación de un edificio espiritual. Y es precisamente lo que estamos viendo, amigos. Precisamente de que lo importante de la iglesia, pues no es el templo, sino el templo espiritual que somos los creyentes, los bautizados. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, literal. Pero también es su esposa de Cristo la iglesia. También literal. Dice, porque tu esposo es tu hacedor, le dijo Isaías a la iglesia. Tu esposo es quien te creó, por lo tanto estás en buenas manos. Miren, y lo sabemos bien, para celebrar la misa no se requiere un templo de piedras, que es lo ideal, ¿eh? Para celebrar la misa se requiere nada más del templo espiritual del pueblo de Dios, que somos los fieles. Ah, pero esto no debe parar ahí, porque Dios tiene
gustos, Dios tiene órdenes que nos da y que nosotros, amigos, debemos obedecer. Y lo digo eh, claramente, sin chistar, sin chistar. Dice aquí en el numeral 1180. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios. Y ya lo hemos visto. En efecto, cuando se trata de construir la casa de Dios, pues los católicos, los cristianos somos insuperables. Insisto, el 1180. Aunque la misa se puede celebrar en cualquier parte donde se ponga un altar, tengamos todos los elementos que ya vimos, pero lo ideal es esto. Repito, cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios, con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. En la casa de oración, vamos al numeral 1181. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo a los fieles en la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. Y es algo real. Miren, hablamos de que para nosotros el templo es fundamental, ya lo hemos dicho, desde la colonia. Bien, ¿qué haríamos si en nuestra colonia no hubiera templo? Bueno, aquí yo no tengo templo en Valle de los Molinos, pero me queda cerquita el de la parroquia. Siempre tenemos un templo cerca. Y hay que entender esto muy bien. Aunque la misa se puede celebrar en cualquier lado, el ideal es que se celebre en su casa de Dios. Y la casa de Dios es el templo. El de la colonia o la Basílica de San Pedro es la casa de Dios igualmente. En esos dos templos baja Cristo en la oración eucarística y se hace presente. Así sea en la misa que vimos en el parque. También aquí se hace presente Jesús, aunque no hay el templo de piedras. Pero esto lo hace la iglesia por necesidad, no por costumbre. Y recordar que la costumbre, amigos, es que demos culto a Dios en el templo, como a Él le gusta y como se lo merece. Dice aquí en el 1182, el altar de la nueva alianza es la cruz del Señor, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente. Y miren, también nos dice la enseñanza del magisterio que el altar, cuando comienza la misa, se convierte en Cristo, ahí entregado por nosotros. Si ustedes recuerdan, amigos, antes de empezar la misa, lo primero que hace el sacerdote es arrodillarse y besar el altar. Ahí comienza la misa, en ese momento. Y en ese momento el sacerdote se convierte en Cristo y misteriosamente el altar también se convierte en Cristo. Por eso, amigos, por ejemplo, les doy un dato técnico.
de los lectores de la liturgia, de los proclamadores de la palabra. Cuando una persona sube a leer la lectura, no debe hacer la genuflexión hacia el Cristo que está en el altar, ¿eh? Debe hacer siempre la genuflexión hacia el altar. Chéquenlo. Y si alguna vez les toca leer, recuerden, hacia el altar, porque ahí está Cristo. Cristo es el altar en este momento, desde que el sacerdote besó el altar. Ocurrió una simbiosis que es un misterio. Si la Eucaristía es un gran misterio, que no sea este misterio. Recuerden que cuando Jesús explicó la Eucaristía, muchos de sus seguidores que andaban con él desde siempre, se echaron a cruz y dijeron, ya se volvió loco, ya no le entendimos nada. Cuidado. Por lo tanto, amigos, el templo es fundamental. Fundamental. Nuestro altar ya no es de fuego. Recuerden que el altar en el Antiguo Testamento le ponían leña por debajo para asar la carne que había arriba del altar, en una especie de asador gigantesco, de parrilla gigantesca. Era un asador de 10 metros por 10 metros por 10 metros, 10 metros cuadrados. Y ahí los sacerdotes ponían a asar toda la carne de los animales que había llevado el pueblo pagando por sus pecados que había cometido. No, nuestro altar, como podrán ver, ya no necesita fuego. Ya no hay sacrificio de animales, porque ningún animal se podrá comparar nunca con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hay que entenderlo, amigos. Miren, ¿qué carne podemos poner en el altar que sea mejor que la carne del Hijo de Dios? En toda la creación, no les digo en el planeta nada más. No vamos a encontrar una carne más preciosa, más valiosa, y perdón por lo que voy a decir, más nutritiva que la carne de Dios mismo, entregada a nosotros por su amor. Y miren, aunque salió ensangrentado de aquí, al final, obviamente triunfó, porque la resurrección es la que nos tiene aquí estudiando el catecismo, amigos, ¿eh? O sea, la película no terminó en la crucifixión, la película termina en la resurrección, que es lo que le dio oxígeno a la iglesia por todos los siglos de los siglos y de los contrasiglos. Decía San Pablo, si Cristo no resucitó, van a nuestra esperanza, mejor vamos a pistear y vamos a divertirnos. Cuidado, Cristo resucitó, amigos, sin la menor duda. Pero vamos a continuar, numeral 1183. Y ahora nos va a hablar, amigos, sobre el tabernáculo. ¿Qué es lo que llamamos nosotros el sagrario? Miren, estamos hablando de lo que debe haber para una buena celebración litúrgica, ¿eh? Y ya vimos aquí que se necesita el templo. Pero ¿qué debe haber en el templo? Pues debe haber altar. Y debe haber sagrario, miren lo que dice aquí. El tabernáculo debe ser situado, es decir, el sagrario, en las iglesias en el lugar más digno y con el máximo honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. El Santo Crisma, Mirón, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Se puede colocar junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos. Y lo dice aquí. Miren, son elementos que debe haber en la misa, que quede claro. Ya vamos viendo, debe haber templo, debe haber altar, debe haber sagrario. Y ahora nos dice también el 1184, debe haber sede. La sede del obispo, es decir, la cátedra, o del sacerdote, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Y miren, de hecho puse aquí para ilustrarnos, ¿sí? Esto que ven en la imagen es la cátedra de San Pedro. ¿Qué quiere decir la palabra cátedra? Silla del principal, eso quiere decir, la cátedra es la silla del principal, del que más sabe. Esa es una cátedra.
Recuerden que hasta las universidades tienen cátedra. La cátedra de matemáticas, la cátedra de física. Es decir, la silla que ocupa el que más sabe en la universidad de esa materia. Esta que ven es la cátedra de San Pedro, ni más ni menos, que está en la basílica que lleva su nombre. Pero todos hemos visto las cátedras. Mira, aquí está una cátedra de una parroquia como las nuestras. Miren, el sacerdote no se puede sentar en una silla plegable, a menos que sea una emergencia, ya lo hemos dicho. En una emergencia la misa se puede celebrar en cualquier lugar, con los elementos que se pueda disponer. Pero ya en el templo no. En el templo debe haber cátedra, es decir, en esta silla solo se puede sentar el sacerdote, para que lo entiendan. Y cuando hay muchos sacerdotes, aquí se sienta el sacerdote principal que está oficiando. Aquí no se pueden sentar los laicos, para que me entiendan. Todos conocemos estas sillas. Pero, miren, también hay otra cosa que no debe faltar en el templo, que es el ambón, ni más ni menos. El ambón, perdón. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva espontáneamente la atención de los fieles. Fíjense qué bonito. O sea, el ambón debe estar en todos los templos, ustedes saben. O sea, la palabra de Dios no se puede leer ahí sosteniendo el librito en las manos, ¿no? No, debe haber un ambón en el templo, donde se lee la palabra de Dios. De hecho, hasta el sacerdote tiene que ir al ambón a leer el Evangelio. No puede ser en cualquier parte la lectura de la palabra de Dios. Son elementos indispensables para que podamos llevar a cabo un buen culto con los elementos que Dios manda. Todo esto está mandado por Dios a través del magisterio. Y miren, viene del Antiguo Testamento, ¿eh? No crean que es algo nuevo. Porque, como decimos, somos la misma religión del Antiguo Testamento. Somos la religión de los judíos, que la mayoría de los judíos fallaron. Pues sí, es cierto. Son los que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Pero también fueron puros judíos los que fundaron nuestra iglesia. El famoso resto de Israel que mencionaba ya Moisés y luego los profetas. Y dicen, habrá un resto de Israel que no se va a corromper, que no se va a confundir con el mundo y que va a llegar hasta el fin de los tiempos. Y somos nosotros, la Iglesia Católica, fundada únicamente por judíos. Recuerden que la iglesia primitiva estaba fundada solo por judíos. No había de otra nacional. Los 12 apóstoles judíos, los 72 judíos, todas las mujeres judías, José, María, Juan el Bautista, José de Arimatea, todos judíos. Por lo tanto, venimos de judíos. Y el mayor judío de todos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo negar que nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, es judío, es judío? Yo no sé cómo puede haber católicos que odian a los judíos. Están odiando a Cristo. No, nosotros debemos amar a los judíos. Los judíos que traicionaron a Dios, Dios los va a juzgar. No por los que gritaron, crucifícalo y suéltanos a Barrabás. Voy a juzgar hacia todos los judíos. Claro que no. Insisto, nos fundaron judíos. Somos una religión que viene de los judíos. Son cosas racionales, inevitables. Pero nos sigue diciendo el catecismo. Hablábamos entonces que el amor es fundamental, pero luego nos dice, siguiendo este asunto, si se fijan, la iglesia, el catecismo nos va poniendo sobre todo los elementos que debe haber para llevar a cabo el misterio eucarístico, la Pascua eucarística, con todo lo que requiere para atender a los fieles de pe a pa. Y miren, dice el 1185, la reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo. Por tanto,
el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo, un baptisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo. Es decir, debe tener siempre agua bendita. Todos hemos visto el baptisterio en los templos y debe tener agua bendita. Es una obligación para el párroco, para los sacerdotes. Y dice aquí, la renovación bautismal en el numeral, en el mismo numeral dice, la renovación de la vida bautismal exige también la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo un lugar apropiado. El templo también debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Y miren, en todo templo, como ustedes saben, debe haber confesionario. Son elementos que en un templo ya construido no deben faltar. Aprovecho para que vean la imagen que vemos aquí. Ya descubrieron quién se está confesando. Es el Papa Francisco, poniendo el ejemplo de que la confesión es necesaria para todas las almas. No crean que los sacerdotes no necesitan confesarse. Ellos necesitan confesarse más que los que somos laicos, porque el sacerdote está constantemente tocando a Dios, consagrando a Dios. Por lo tanto, cuando cometen errores que son humanos, tienen que de inmediato limpiarse con otro sacerdote igual que ellos, que como vemos en la escena, fíjense, nomás imagínense la cara del pobre sacerdote que vio llegar al Papa para confesarse con él. No tiene que hacerlo. Y miren, este sacerdote le dijo al Papa, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué increíble! Es parte. O sea, un templo no puede existir sin estos elementos, queridos amigos. Porque si no, el culto se vuelve incompleto, se vuelve mutilado, si me permiten esa expresión. Por último, dice aquí, el 1186, finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Recuerden que la palabra escatológica quiere decir todo lo que hay después de la muerte. Que nadie lo ha ido a vivir y ha venido a contarlo y traernos videos, ¿no? Todo lo que sabemos de lo que hay después de la muerte es lo que nos ha platicado Dios en la Biblia, ¿eh? No hay más. Para que nunca los vayan a confundir. Todo lo que sabemos que hay después de la muerte, porque Dios nos lo ha revelado. ¿Y qué hay después de la muerte? Miren, dice la Biblia que después de la muerte inmediatamente viene el juicio personal, de inmediato. Tendré que dar cuenta, me dice Jesús en el capítulo 10 de Mateo, que he de dar cuenta hasta de la última de mis palabras, para que cuidemos nuestra acción con los demás y con Dios. Sí, y dice que después de eso Dios determina dónde se va esa alma. Si fue bueno, obedeció al cielo. Si fue malo, desobedeció y dio la espalda a Dios, al infierno, ¿eh? Fíjense, Dios no manda a nadie ni al infierno ni al cielo. Cada quien se va donde decidió mientras vivió en este planetita. Por eso es importante nuestras decisiones con respecto a la fe. Y entonces, miren, ¿quiénes van al purgatorio? Por los distraídos. Los que iban a misa, pero pues tenían un amante, ¿no? O sea, no eran tan malos como para mandarlos al infierno, pero no están perfeccionados como para entrar al cielo. Una persona arrogante, egoísta, soberbia, no va a entrar al cielo. Miren, voy a usar una palabra un poco pesada, pero miren, todos esos defectos humanos es como si nos embarráramos de popó, de caca. ¿Qué tal huele? Miren, así, la arrogancia me apesta. La soberbia me hace apestar ante Dios. Olvídense de los hombres aquí. Pues estamos viendo que el Dios Todopoderoso se dejó golpear, se dejó insultar, se dejó cachetear, se dejó escupir. Y no contestó. Cuando pudo llamar un ejército de ángeles y hacerles así, y hubieran aplastado a todo el planeta, no digo a los romanitos.
Pero Dios no vino a enseñar cómo pelearnos, sino cómo nos salvamos. Fíjense qué interesante. Y para salvarnos hay que sufrir. Pues más que sufrir, hay que aceptar lo que nos toca sufrir, hombre. Estamos aquí. ¿Cuánto podemos estar aquí en el planeta, amigos? 100 años. Y vaya que me estoy yendo espléndido. Les pido que hagan una cuenta. A ver, hagan una cuenta. La eternidad menos 100 años, ¿cuánto es? Miren, cualquier número de años que digamos aquí es como un chispazo del cerillo en la cajita. Eso dura una vida humana, ¿eh? Y mucha gente pierde el tiempo tan pequeñito que tenemos para vivir, gozando el mundo, teniendo sexo desordenado, transando a los demás, sintiéndome más que los otros. Eso es lo que lleva al purgatorio, que nos quede claro. No, a Dios hay que seguirlo como adultos, obedecerlo de verdad, guardar sus mandamientos porque sabemos que nos está viendo, nos está observando. Miren, Dios no necesita ponernos un reloj checador, ¿eh? Él sabe qué pensamos, qué hacemos, a dónde vamos, a dónde decidimos no ir, a dónde decidimos. Él lo sabe todo en nuestra mente. Miren, y sabiendo que no podemos ocultarnos de Dios, pues más no de vivir en armonía con Él. Se me ofrece un pecado y me acuerdo, ay, Dios me está viendo. Muere. Adiós, pecado, aléjate de mí. Miren, les voy a hacer una confesión. Cuando era niño y adolescente que no estaba convertido, me acuerdo que me metía, voy a decir algo muy tremendo, pero tengo que decirlo. Me metía al baño, cerraba la puerta, apagaba la luz y me masturbaba pensando que nadie me estaba viendo, bien a gusto. Miren, amigos, el día que entendí que Dios me vio en todas esas ocasiones, sí me dio una vergüenza muy, muy grande. Se los tengo que confesar. Bien, cuando entendí ese misterio de que no podemos escondernos de Dios, por favor, entiéndanlo. Pero hay hombres que piensan que puede decir, oye Dios, escóndete, volteate, porque me voy a echar un pecadito y no, eso no va a pasar. Mejor hay que aceptar la presencia de Dios en nuestra conciencia, en nuestra vida, y comprobarla fuera, en las estrellas, en el universo, en lo que ha creado. Eso es algo tan impactante. Pero por eso nos habla aquí de este asunto. Y eso significa el templo, hacia donde vamos es la vida eterna. Y solo a través de la misa y del templo podemos llegar a esa vida eterna. Por eso es tan importante esto. Y dice aquí, la iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Como dice el Apocalipsis 21, versículo 4. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Esto es muy importante, amigos. Y es algo en lo que insistió el Papa Francisco de que llegó a su papado. ¿A qué me refiero? Que la iglesia debe tener las puertas abiertas. Y en efecto, miren, es muy importante entender algo. Vayan a cualquier lugar y los templos están abiertos. Hasta en lugares donde hay violencia en México, afortunadamente el templo, la casa de Dios está abierta. Porque la iglesia es una casa de puertas abiertas. Pero hay que decirlo tanto para bien como para mal. La iglesia no cierra la puerta ni para entrar ni para salir. Lo explico. Miren, tantos católicos que han decidido hacerse testigos de Jehová, la iglesia no les dijo, ay, no te vayas, no te vayas. No, la puerta está abierta. Y a los testigos de Jehová que se han convertido y se han vuelto testigos, se han vuelto católicos, la iglesia les da la bienvenida. La puerta está abierta. Chéquenlo. Casi todos tenemos familiares que se fueron a una secta, que abandonaron la iglesia. Yo tengo un hermano, se los he platicado, que es pastor evangélico y tiene su grupo de borreguitos, perdónenme por expresarlo así, que hasta le dan su diezmo. Cuidado, eso es, aunque sea mi hermano, lo digo hasta vergonzoso.
No puede ser. Porque, miren, Dios nuestro Señor dejó instrucciones y dejó también la bendición y la ordenación. Miren, les voy a explicar, por ejemplo, la bendición de los sacerdotes. ¿Saben de dónde viene? De Jesús. Lo explico rápido. ¿Quién fue el primero que ungió a un ser humano? Dios mismo, Dios hombre. Hablo de Jesús. ¿A quién ungió Jesús? En su lugar, a Pedro. ¿Cómo lo ungió? Imponiéndole las manos así sobre la cabeza de Pedro. Sobre ti edificaré mi iglesia, y le impuso las manos. Y entonces le transmitió una energía divina, entiéndanlo bien, con la imposición de las manos, ¿eh? Que es la misma imposición de las manos sobre el sagrario y sobre el copón cuando se lleva a cabo la oración eucarística. Es esa misma fuerza que sale de las manos del sacerdote, que viene de la fuerza de Cristo que le dio a San Pedro, y luego San Pedro impuso las manos sobre el lino, lino sobre el que le siguió, y así. Miren cómo se ordena un sacerdote con la misma imposición de manos. Es decir, esa fuerza que Jesús impuso sobre Pedro sigue actual en todos los sacerdotes del mundo ininterrumpidamente. Por eso es tan poderosa la bendición del sacerdote. Recuerden que solo el sacerdote puede bendecir el agua, solo el sacerdote puede bendecir la sal, solo el sacerdote puede perdonar los pecados. En nombre de Dios, por supuesto. De eso estamos hablando, que son ni más ni menos que los grandes dones de la iglesia para la salud de la civilización humana. Miren, ¿qué haríamos si no tuviéramos la manera de limpiarnos de los pecados en la confesión? O si no nos alimentáramos nunca de la Eucaristía, no seríamos lo que somos como iglesia. Lo que nos tiene vivos, amigos, es la Eucaristía que nos comemos, ¿eh? Eso tiene viva la iglesia. Qué lástima los que no se alimentan. Allá ellos. Pero lo que tiene viva la iglesia 2000 años después, con 1.300 millones de fieles bautizados, es el pan que baja del cielo y nos alimenta a nosotros los raquíticos en el mundo, a los que estamos totalmente mal alimentados muchas veces. El gran complemento que nos empuja es el pan que baja del cielo. Pero miren, vamos a ver brevemente el resumen de este capítulo segundo. Dice el numeral 1187. La liturgia es la obra de Cristo total, cabeza y cuerpo. Nuestro sumo sacerdote la celebra sin cesar en la liturgia celestial con la Santa Madre de Dios, los apóstoles, todos los santos y la muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el reino. En una celebración litúrgica, toda la asamblea es liturgo, cada cual según su función. El sacerdocio bautismal es el sacerdocio de todo el cuerpo de Cristo, pero algunos fieles son ordenados por el sacramento del orden sacerdotal para representar a Cristo como cabeza del cuerpo. La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación, como la luz, el agua, el fuego. Recuerden que todo esto está presente en la misa. A la vida humana, como lavar, ungir, partir el pan, y a la historia de la salvación, los ritos de la Pascua, insertos en el mundo de la fe y asumidos por la fuerza del Espíritu Santo. Estos elementos cósmicos, estos ritos humanos, estos gestos del recuerdo de Dios, se hacen portadores de la acción salvífica y santificadora de Cristo. Pero nos sigue diciendo el numeral 1190. Perdón. La liturgia de la palabra, dentro de la misa, siempre estamos hablando, es una parte integrante de la celebración. El sentido de la celebración es expresado por la palabra de Dios, que es anunciada
y por el compromiso de la fe que responde a ella. Bien, ya decíamos que la palabra de Dios no se lee. Quien sube a leer, y ustedes les ha tocado ver a alguien que lee y lee mal, como si estuviera leyendo el periódico o estuviera leyendo un libro. No, la palabra de Dios se debe proclamar. El que lee las lecturas debe ensayar, debe saber de antemano qué va a leer y debe darle el énfasis del autor divino para que la asamblea absorba con mucho más intensidad en su conciencia. No nada más subirse a leer, hay que entenderlo bien. También algo fundamental, aunque a veces nos olvidamos, el canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica. Criterios para un uso adecuado de ellos son la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea y el carácter sagrado de la celebración. Fíjense, la participación unánime de la... Todos debemos cantar en misa. Nos guste o no, cantemos bonito o feo, son obligaciones litúrgicas de todos. Y luego tenemos, como ya habíamos dicho, las imágenes, esas imágenes sagradas presentes en nuestra iglesia y en nuestras casas, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. A través del icono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. Y aquí está la gran diferencia. Solo a Dios adoramos, amigos. Solo ante Dios debemos arrodillarnos para que sepan. Solo ante Dios. No me debo arrodillar ante ningún santo, ni siquiera ante la Virgen María. Entiéndanlo bien. Las rodillas son solo para Dios Todopoderoso. A los santos, como dice aquí el catecismo, los veneramos. Los veneramos. ¿Qué quiere decir la palabra venerar? Quiere decir amar entrañablemente. Eso quiere decir la palabra venerar. Yo venero a mi abuelo, que ya no vive, decir, lo amo entrañablemente. Cuando lo veo en la foto a mi abuelo, me acuerdo de él. Eso pasa con los santos. Los amamos entrañablemente, con las entrañas. ¿Y a quién amamos? Pues a los santos, a Pedro. Pero a María la amamos más que a los demás santos. Por eso, la veneración a los santos en general lo llama en latín la iglesia dulía. A los santos les tenemos dulía, es decir, un amor, ya decíamos, entrañable. Pero a María le tenemos una hiperdulía, así lo dice el magisterio de la iglesia. Es decir, una veneración mucho más grande, porque se lo merece, pero nunca adoración. Mira, hay quien se arrodilla ante la Virgen de Guadalupe. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque el niño Dios está en su vientre, ya está presente en Dios, y ante Dios debemos arrodillarnos. ¿Debo arrodillar ante la Virgen del Carmen? Sí, porque está el niño Dios presente. Ojalá entendamos esto. ¿Me debo arrodillar ante la Virgen Milagrosa? No, porque ahí está solo María, y a ella solo debemos venerarla. Que quede claro esto que nos dice el catecismo. Pero ya para terminar, nos dice aquí que el día del Señor es el día más importante de la semana. El domingo, día del Señor, es el día principal de la celebración de la Eucaristía, porque es el día de la resurrección. Fíjense, fue el día que escogió Dios para resucitar. Por eso lo hizo el día más grande de la semana por encima del sábado de los judíos. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del gozo y de descanso del trabajo. Él es fundamento y núcleo de todo el año litúrgico. Dice el 1194, la iglesia en el círculo del año, y hablamos aquí ni más ni menos que del año litúrgico. La iglesia en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión, Pentecostés, la expectativa de la dichosa esperanza y la venida del Señor. Todo está en el año, todos lo celebramos en su momento, en el mes adecuado. Pero dice, haciendo memoria de los santos,
En primer lugar, de la Santa Madre de Dios, luego de los apóstoles, los mártires y los otros santos. En días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la Tierra manifiesta que está unida a la liturgia del cielo. Glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros glorificados. Su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre. Bien, esto es algo real. Recuerden que cada año celebramos a cada santo en su día y las acciones de nuestro Señor en el planeta en el día correspondiente. Ya veíamos que incluso el Viernes Santo nos regimos por el calendario lunar, no por el calendario gregoriano. Pero nos dice aquí, los fieles que celebran la liturgia de las horas, recuerden que es un breve resumen, se unen a Cristo, nuestro sumo sacerdote, por la oración de los salmos, la meditación de la palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones, a fin de ser ellos mismos parte de la celebración, asociados a su oración incesante y universal, que da gloria al Padre e implora el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero. Y luego nos dice ya, casi para terminar, amigos, Cristo es el verdadero templo de Dios, el lugar donde reside su gloria. Por la gracia de Dios, los cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la iglesia. En su condición terrena, la iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse, tras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la ciudad santa, la Jerusalén celeste, hacia la cual caminamos como peregrinos. Por último, en el 1199, en estos templos, la iglesia celebra el culto público para la gloria de la Santísima Trinidad. En ellos se escucha la palabra de Dios y canta sus alabanzas, eleva su oración y ofrece el sacrificio de Cristo sacramentalmente presente en medio de la asamblea. Estas iglesias son también lugares de recogimiento y de oración personal. Y con eso, amigos, terminamos nuestra clase del día de hoy. Vamos a darle muchas gracias a nuestro Señor, que nos ama tanto, nos protege tanto y le interesamos tanto. Vamos a ofrecerle también, como lo hacemos siempre, lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que hacemos, lo mejor que pensamos, lo mejor que intentamos, sabiendo que Él está presente en nuestro interior y en nuestro exterior. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Bendícenos, querido primo de nuestro Señor Jesús. Ayuda a México a sanar sus heridas morales y espirituales. Ayúdanos. San Judas Tadeo, ayúdanos, te lo pedimos. Muchas gracias, queridos amigos, por haber escuchado esta clase. Los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Jaime. Gracias, un abrazo y bendiciones. Igualmente, bye.